Ay, gracias, perdón. Bonito está la partida. Muy buena, muy buena. Tengo retorno. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Bien, gracias. Buenas noches. Mientras van ingresando, vamos a dar 5 minutos para el ingreso. Vamos a ir avanzando con el contenido de la clase, con lo que es vigilancia epidemiológica. Doctor, disculpe, su audio está un poco bajo. Ok, vamos a subir un poco el volumen. Bien, buenas noches nuevamente. Como les había mencionado, estábamos avanzando los temas relacionados con epidemiología. En las pasadas anteriores clases vimos la introducción y generalidades también de epidemiología, un abordaje amplio pero básico acerca de lo que es la rama de la medicina, de la salud pública específicamente, que trata sobre el estudio de los problemas de salud en la población. Ahora vamos a abordar el estudio de lo que es vigilancia epidemiológica y posteriormente también lo que se refiere a una introducción básica en cuanto a vigilancia. Si bien existen múltiples problemas de salud que ocurren a lo largo del tiempo en nuestro país, en los diversos países a nivel global, es muy difícil poder comprender cómo poder controlar esos problemas de salud si no se tiene una noción acerca de cómo suceden estos problemas. A veces tenemos una incidencia, una presentación de enfermedades en un tiempo y espacio donde muchas veces no se tiene en cuenta la realidad del problema de salud que puede estar ocurriendo en una región determinada. Estamos hablando de que a veces suele surgir un brote específico de algún problema sanitario, pero muy pocas veces se da a conocer la ocurrencia de ese brote.
Y esto puede ocasionar de que este problema de salud, ese brote, pueda tener repercusiones más allá del lugar donde se ha suscitado. Y cuando esto ocurre, pues quizá tenemos una epidemia como tal. Sin embargo, esta situación podría verse un poco mejorada o controlada al poder implementar un sistema de vigilancia epidemiológica que pueda garantizar un flujo de información adecuada y oportuna y a su vez poder a partir de ello tomar un conjunto de decisiones que nos permitan a nosotros como actores de salud poder evitar que los problemas sanitarios tengan una mayor repercusión en la población. Entonces, el objeto de esto, pues, básico, la vigilancia en salud, la vigilancia epidemiológica, y es clave, es elemental para poder comprender qué ocurre en un sistema de salud, qué está pasando en un sistema sanitario. En múltiples ocasiones nosotros no nos damos cuenta de qué problemas de salud se presentan en nuestra ciudad, qué problemas de salud se presentan en nuestro departamento, cuál es el principal problema de salud que tenemos a nivel país, cuál es el principal problema de salud que tenemos a nivel continental o a nivel global. Entonces, a partir de eso se hace un análisis y, lógicamente, los recursos no siempre son amplios para solucionar estos problemas sanitarios. A partir de ese análisis se hace una priorización de los recursos en referencia al perfil epidemiológico que tenga una región determinada, o sea, al conjunto de enfermedades que se presentan en una determinada región. Para ello, nosotros lo que tenemos que hacer es una adecuada vigilancia. Como parte que vamos a hacer del sistema sanitario, nosotros vamos a hacer vigilancia desde el sitio donde estemos trabajando y esa vigilancia va a permitir de que el sistema de salud pueda actuar de forma más oportuna en solucionar aquellos problemas que nosotros estamos reportando a través de la vigilancia pasiva que se realiza. Entonces vamos a dar introducción a esto teniendo en cuenta pues de que vigilancia pues siempre va a ser una forma de poder tener presente algunas cosas, de estar alerta, de estar atento sobre lo que está ocurriendo en tiempo y espacio. Sabemos de que los problemas de salud que ocurren, por ejemplo, un caso de fiebre hemorrágica boliviana que se presentan generalmente entre las provincias Mamoré, cerca de orillas del río Machupo, es donde se ha presentado en múltiples oportunidades el arenavirus machupovirus. Este tipo de patología pues suele presentar un problema de salud que de no solucionarse de forma oportuna vamos a tener un brote epidémico con una tasa de letalidad superior al 60%. O sea, tenemos patologías que tienen una letalidad del 100% como la rhabdovirosis, pero hay patologías también que son altamente letales como la fiebre hemorrágica boliviana, una arenovirosis por machupovirus, donde el paciente tiene también una tasa de letalidad por encima del 60%. Estamos hablando de que si el COVID-19 a nivel global tiene una tasa de letalidad de un 3% aproximadamente, entonces estamos hablando de un problema sanitario mucho mayor. Recuerden eso más o menos para poder medir el alcance de la letalidad que tiene una patología. Entonces, si ocurre un problema de salud en una región determinada, tenemos poco tiempo para poder actuar. Estamos hablando de horas, días, antes de que ese problema que está ocurriendo se convierta en un brote epidémico importante y lleguemos a tener un incremento de casos y de funciones posteriores producto de ese problema de salud. O sea, a medida que avanza el tiempo, mientras no se solucione el problema, vamos a tener un conjunto de casos y de esos casos van a haber lógicamente complicados y vamos a tener un conjunto de muertes. Entonces, por eso es importante detectar de forma oportuna y para poder detectar de forma oportuna nosotros tenemos que vigilar esos eventos sanitarios que están ocurriendo en el sistema de salud. Y no solamente en el sistema público, estamos hablando de todo el sistema sanitario. Sabemos de que en salud pública, ustedes comprendieron de cómo está dividido el sistema de salud. Tenemos al servicio público, a la seguridad social y al servicio privado. Entonces, en un conjunto de un sistema que tiene 3 cabezas distintas, es muy difícil poder hacer una vigilancia adecuada. No todos cumplen el sistema de vigilancia al 100%.
y de estos que cumplen en parte, pues no todos cumplen a la perfección ni tienen una buena calidad del dato. Entonces, el resultado de eso va a ser un sistema de vigilancia pues precario, y lo que se tiene que trabajar es en mejorar la calidad de ese sistema de vigilancia. Para eso pues estamos acá en esta clase también, donde ustedes van a adquirir las herramientas necesarias para poder en esta y en las que vengan encima, porque son varias clases de vigilancia epidemiológica, aprender a reportar, brindar una buena calidad de información en salud y lógicamente tomar decisiones de forma oportuna al momento de hacer la vigilancia. Como bien sabemos, vigilar va a ser estar alerta, cuidar sobre algún evento en salud que pueda ocurrir o problema específico. Ya cuando hablamos de vigilancia epidemiológica en sí, pues análisis, interpretación y difusión sistemática de datos colectados, generalmente usando métodos que distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos, más que por su exactitud. También nos va a servir para poder observar ciertas tendencias en tiempo, lugar y persona. Recuerden, epidemiología descriptiva, con que pueden observarse y anticiparse cambios que puedan ocurrir en un área determinada, y a partir de esto pues realizar acciones oportunas, incluyendo las acciones de investigación y o la aplicación de medidas de control y prevención para evitar el suceso de un evento sanitario o el incremento del mismo. Entonces, la definición que se tiene según la CDC en 1986 en cuanto a vigilancia epidemiológica va a ser que este es un sistema de recolección, análisis e interpretación de los datos en salud que son esenciales para la planificación, realización y evaluación de la práctica de salud pública, integrada con la difusión oportuna de los datos y su aplicación a la prevención y control de los problemas sanitarios. Es la definición con la que nos vamos a quedar nosotros para posteriores análisis que vayamos a realizar. Entonces, esta vigilancia epidemiológica, como ya les había mencionado, ¿cuáles son los objetos, los objetivos que tiene la misma? Si bien sabemos de que gracias a la vigilancia epidemiológica nosotros vamos a poder obtener información desde el punto de atención sanitario hasta los niveles de decisión en el sistema de salud, para que a través de esa información que fluye hacia un nivel jerárquico que es donde se toman decisiones, vuelva a través de un mecanismo de feedback con acciones implementadas para solucionar los problemas de salud que se están presentando en una región determinada. Entonces, como objetivos de la vigilancia epidemiológica están identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad en las poblaciones, además de observar los cambios en los patrones de conducta, ocurrencia de los agentes huéspedes para la presencia de enfermedades en una región determinada. Asimismo, detectar cambios en las prácticas sanitarias, investigar y controlar las enfermedades, detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las patologías, planear los programas de salud y evaluar las medidas de prevención y control. Es básico el obtener información, o sea, es algo que pareciera sencillo, ¿no? Pero es muy complejo al mismo tiempo, por el hecho de que cuando ya eres médico y estás trabajando en un establecimiento de salud, hay múltiples actividades que se tienen que realizar al momento de la consulta, y al momento en el que tú llegas a un diagnóstico médico de alguna patología, y si esa patología es un problema sujeto a vigilancia epidemiológica, ya sea una vigilancia activa o pasiva, este problema de salud pues tiene que ser reportado. De una u otra forma, hacemos el reporte de los problemas sanitarios en base al conocimiento que tiene el personal de salud. Y si el personal de salud no tiene el conocimiento de estas patologías, pues estas patologías no se van a reportar, estos problemas de salud no se van a reportar, estos eventos sanitarios no se van a reportar. Por eso es importante de que el personal de salud, en este caso el médico, pueda conocer cuáles son los eventos en salud que se tienen que reportar. Si bien todos los eventos son sujetos a vigilancia, hay sujetos priorizados para la vigilancia epidemiológica. Entonces, a partir de esto, de la ocurrencia de esos eventos sanitarios, es que nosotros podemos detectar cambios en los patrones de conducta de los problemas de salud, detectar también esos cambios agudos y cómo están distribuyéndose esos casos en una región geográfica específica. Además de, a partir de esa información, poder programar
planear y poder evaluar las medidas que se van a implementar para el control de estos problemas de salud. Tenemos como tal diversos procesos que ocurren en cuanto a la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica, como se les había mencionado, es un proceso como tal, un conjunto de procesos que ocurren para la obtención de información sanitaria y para la toma de decisiones oportunas. Entonces, esa información que se va a obtener requiere ser recolectada. Por ende, pues hay un proceso de recolección de datos donde se identifican las personas también o servicios que pueden proveer estos datos. En el establecimiento de salud, ya sea de primer, segundo, tercer nivel, ya sea público de la seguridad social o privado, están las personas que van a notificar estos datos sanitarios que tienen que ser vigilados de forma constante. Hay un conjunto de problemas de salud que regularmente se reportan al sistema de vigilancia y hay problemas sanitarios que por sus características particulares tienen que ser reportados en el día prácticamente. Entonces, otro de los procesos es establecer instrumentos adecuados para la transmisión de los datos, ya sea a través de formularios específicos o actualmente que se lo está realizando ya con la implementación de sistemas informáticos en tiempo real para poder reportar la existencia de algún evento de salud. Además de tabular esos datos, que hay que hacer una tabulación, una introducción a una base de datos, un análisis, una interpretación de los datos que se están recolectando y a partir de esto poder difundir la información a los que proveen y también los que necesitan saber, ¿no? Para que se tomen decisiones. La actuación, ya sean a través de acciones de prevención, acciones de control o acciones de investigación que se tienen que realizar producto de la vigilancia epidemiológica que se está realizando. O sea, estamos viendo de que la vigilancia epidemiológica constituye un pilar fundamental en las acciones que se pueden desarrollar a partir de un sistema de salud efectivo. Si bien nosotros a nivel nacional tenemos un sistema de vigilancia que funciona, es el Sistema Nacional de Información en Salud. A través de este sistema se reportan los casos, los eventos sanitarios que ocurren de forma diaria. Estos eventos sanitarios que ocurren de forma diaria son reportados a este sistema, ya sea a través de la vigilancia epidemiológica pasiva que se hace de forma semanal o a través de la vigilancia epidemiológica activa que se hace de forma diaria. Existen, por ende, propósitos de la vigilancia epidemiológica, si bien sabemos que toda la información que se está recolectando va a ser utilizada para actuar. Por eso es que la premisa de la vigilancia epidemiológica es información para la acción. ¿Y qué es lo que se vigila regularmente? Si nos ponemos a analizar lo que está puesto en la pantalla, desde factores de riesgo, efectos adversos a la salud, la opinión de la población, seguimiento a patologías, servicios de salud, o sea, prácticamente casi todos los eventos de salud son sometidos a vigilancia. Por ende, entonces los problemas sanitarios que se presentan desde un cambio climatológico, desde una alteración tal vez o una situación de emergencia o un atentado terrorista o una epidemia de una patología viral o tal vez micótica, parasitaria o bacteriana o la incidencia aguda de problemas de enfermedades no transmisibles, o sea, todos esos eventos son sujetos a vigilancia. Incluso los problemas en el hogar como la la violencia en el hogar son problemas de salud y están sujetos a vigilancia epidemiológica. Entonces, la utilidad que tiene la vigilancia epidemiológica, pues se tiene que complementar con múltiples herramientas que se obtienen ya sea gracias a la misma epidemiología o a las otras ciencias como la demografía y la bioestadística. Esto nos va a ayudar a conocer la distribución del problema de salud en lugar, tiempo y persona, como lo indica la epidemiología descriptiva, detectar y tomar acciones inmediatas para control de foco, brotes, etcétera, que gracias a esto vamos a evitar de que estos problemas de salud sigan incrementando.
establecer bases para investigaciones epidemiológicas que nos van a servir de operaciones metodológicas en el futuro para poder actuar ante la ocurrencia de un nuevo evento sanitario que nos represente un problema de salud. Plantear acciones, ya sean acciones de promoción, de prevención, o sea, acciones de atención primaria de la salud, control y eliminación, además de erradicación de los problemas sanitarios que se evalúen y se detecten al momento de hacer la vigilancia. Evaluar oportunamente diversos aspectos que ocurren, ya sea la dinámica de las acciones preventivas, de las acciones de control que se realizan, hay que estar evaluando, porque no nos sirve de mucho implementar una acción. Por ejemplo, hemos encontrado un conjunto de casos de rhabdovirosis en caninos a nivel local en la ciudad. Entonces, ¿qué acciones vamos a desarrollar a partir de esto? Sabemos que si bien la rhabdovirosis en humanos es letal, en caninos también es letal, pero el hecho de presentarse en caninos ya representa un alto riesgo de que podamos tenerla en humanos próximamente. Entonces, se tiene que implementar un conjunto de acciones. Tal vez vamos a hacer un bloqueo epidemiológico en la zona donde se detectó el caso. Hacemos un bloqueo ya sea un kilómetro a la redonda, tal vez un bloqueo vacunal con detección domiciliaria casa por casa de los casos sospechosos y también de los casos de riesgo, vacunación de estos animales, pero sin embargo, si no evaluamos si esas acciones han sido contundentes, puede ser de que la vacunación se haya desarrollado, pero que no se haya vacunado al 100% de los hogares donde se tienen animales o mascotas caninas o felinas. Entonces, esa evaluación no es adecuada o el resultado de la acción implementada no es la mejor acción. Por ende, entonces se tienen que evaluar la implementación de nuevas acciones, tiene que haber un feedback en cuanto a la información que se está teniendo y las acciones que se están desarrollando para poder realizar un conjunto de medidas que sean las más óptimas, como por ejemplo, al fallar un bloqueo vacunal en cuanto a una campaña por zonas de vacunación canina, se tendría que implementar una vacunación total. Doctor, perdón, cortó su micrófono. Sí, existen por ende un conjunto de niveles y funciones que tiene el sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos como tal el nivel básico, desde donde se obtiene la información básica, y es información sin clasificar, ¿no? Es información de primera línea, es el nivel local, ya sea en las comunidades, municipios, en los establecimientos de salud, donde se está presentando el problema sanitario, es donde se va a recoger información. Hay un nivel intermedio de recolección de información, ya sea al nivel departamental, donde se recolectan estos datos obtenidos a nivel local, se hace un procesamiento de los mismos, una sistematización y se envía al nivel central, que generalmente es el Ministerio de Salud. Este, a su vez, hace también una recopilación de toda la información sanitaria, de toda la vigilancia que se ha realizado en el país y la remite también a nivel internacional para que diversos organismos relacionados con la salud, como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, entre otros, puedan también tener claro la información que está ocurriendo en nuestro país en cuanto a vigilancia epidemiológica y a partir de allí pues se puedan tomar ciertas medidas de control y prevención en cuanto a problemas sanitarios que pueden representar algún riesgo para la salud de otros sistemas de salud vecinos. No quiero esperar y no te vas a hacer y te vas a salir. No, pues, Bien, entonces por ende existe un conjunto de componentes que tiene el sistema de vigilancia epidemiológica
El diagnóstico clínico, en muchas oportunidades, nos va a poder ayudar a tener una certeza de cuál es el problema de salud que estamos observando. A veces no tenemos medios para poder realizar un diagnóstico laboratorial y pues nos valemos del diagnóstico clínico, que es nada más y nada menos que el conjunto de síntomas y signos analizados por el personal de salud y que por el conocimiento en la práctica médica del personal sanitario llega a una conclusión o una impresión diagnóstica que le indica que está presente una patología que puede representar un problema sanitario importante y lógicamente llega a ser notificado. El diagnóstico epidemiológico, que es aquel que se relaciona sobre todo cuando tenemos un conjunto de casos que están ocurriendo en una determinada ciudad. Por ejemplo, el cuadro clínico de un dengue caracterizado por fiebre recurrente de más de 38 grados Celsius, acompañado de 2 o más de los siguientes síntomas en una región cálida, tropical, donde existe presencia del virus o de una persona que haya viajado o esté viviendo en ese lugar. Estamos hablando de dolor de cabeza, dolor retroocular, mialgias, artralgias, rash, entre otros síntomas. Entonces es un cuadro clínico de dengue. Clínicamente sería un dengue, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis, si ustedes identifican un caso clínico de dengue en una vivienda y llega también la madre con el mismo cuadro sintomatológico, llega también el padre con el mismo cuadro sintomatológico y la hermana con el mismo cuadro sintomatológico, o sea, no vamos a pensar en otra patología, vamos a pensar, si es que se ha confirmado, mucho más todavía en la que estamos pensando inicialmente. A esto llamamos nosotros un diagnóstico epidemiológico. Si hemos confirmado el caso por laboratorio, un diagnóstico de laboratorio, por ejemplo, cuando se hace la confirmación laboratorial de que sí existe dengue en la paciente inicial, entonces el resto de los casos que tengan el mismo cuadro clínico van a corresponder a un diagnóstico epidemiológico. No necesitas hacerle laboratorio a todos para confirmar que todos son dengue, porque todos tienen el mismo cuadro clínico y por último viven en la misma vivienda. Entonces, ese sería un diagnóstico epidemiológico. Y muchas veces antes se utilizaba esto, un diagnóstico por nexo epidemiológico, y ya se infería de que se trataba la otra enfermedad, la misma enfermedad que estaba padeciendo el paciente que vivía no solamente en la misma vivienda, sino al lado, un vecino o cerca. Diagnóstico estadístico se refiere a la interpretación adecuada sobre nociones epidemiológicas, evaluación de riesgos y asociaciones causales, que ocurren generalmente con herramientas epidemiológicas que se tienen regularmente. Y diagnóstico de recursos es a partir de la formación de recursos humanos, materiales, etcétera, con cuánto contamos a partir de esa evaluación para poder hacer una intervención adecuada ante un problema sanitario que ocurre. De manera general, en vigilancia epidemiológica tenemos 3 tipos de vigilancia que se realizan de forma constante en el sistema de vigilancia en salud. Está la vigilancia epidemiológica pasiva, la vigilancia epidemiológica activa y la vigilancia epidemiológica especializada. La vigilancia epidemiológica pasiva es la que se registra en establecimientos de salud. Cuando nosotros hacemos una consulta médica, desde luego hay que registrar cada uno de los casos que se atienden en el establecimiento de salud, y pues estos son los registros regulares que se tienen de estos casos que se atienden. La morbilidad, la mortalidad de los mismos en historias clínicas, libros, certificados de defunción, notificación, todos son parte de la vigilancia epidemiológica pasiva. En cuanto a la vigilancia epidemiológica activa, va a ser aquella que se desarrolla donde se produce el evento. Está ocasionando un problema de salud en una región X, entonces se empieza a vigilar con más énfasis en esa región donde se está produciendo el evento y se realiza un conjunto de acciones, ya sea investigaciones, encuestas, estudios de morbimortalidad, estudios inmunológicos, reservorios, enfermedades transmisibles, control de focos, brotes, estudios de campo. Se realiza un conjunto
de investigaciones en el lugar donde ocurre el problema de salud. Entonces, una vigilancia epidemiológica activa porque el problema está desarrollándose y se está vigilando con más énfasis ese problema de salud en diversos aspectos que nos pueden dar también más información de cómo poder controlar el problema sanitario. Y la vigilancia epidemiológica especializada va a ser aquella que se va a desarrollar no solamente incluyendo los elementos de la vigilancia epidemiológica activa, sino también incluyendo varios aspectos que nos permiten generar ya variables de estudio, canales específicos de comunicación, formas de recolectar la información, sobre todo en un área donde ya existe una afectación de una patología epidémica o donde está francamente sentada la epidemia como tal, como lo que ha ocurrido, por ejemplo, con COVID. Se han desarrollado nuevos mecanismos de vigilancia, se han desarrollado también mecanismos de información, la forma de reportar los datos igual es una vigilancia especializada. Incluso las herramientas epidemiológicas que se han implementado han sido distintas a las regulares para poder tener un flujo de información adecuado y a partir de esa información que se puedan reportar los casos. Es por eso de que más antes no se hacía, digamos, un reporte diario de casos de que se estaban ocurriendo, ni tampoco se realizaba un reporte diario de pacientes, por ejemplo, vacunados, inmunizados. Entonces son parte y son elementos de vigilancia epidemiológica especializada. Entonces nosotros vamos a desarrollar un conjunto de actividades de vigilancia que generalmente van a estar desarrolladas relacionadas con la vigilancia epidemiológica pasiva. Tal vez sí lo vamos a realizar más adelante, elementos de la vigilancia epidemiológica activa también, cuando hagamos estudios de campo. Por ende, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica tiene ciertos procesos y flujos también. Nosotros, cuando hacemos vigilancia, hay un flujo de información y hay un feedback de esta información. Esta información va y vuelve al mismo tiempo. Se recolecta, por ejemplo, en la comunidad, ya sea en el cuaderno vacunal o comunal de la misma localidad, donde se informa sobre la ocurrencia de un evento en salud, se alerta sobre el mismo, y pues a partir de esto se va al centro de salud. El centro de salud, lógicamente, va a la comunidad, recolecta esta información, procesa, consolida, analiza, y el personal de salud, si se da cuenta de que es un brote o es un problema sanitario que está ocurriendo, va a tomar ciertas acciones y va a reportar la ocurrencia de esos casos a sus inmediatos superiores, en este caso, las direcciones municipales de salud o las redes de salud de los municipios determinados. Entonces, lo mismo hacen los municipios, consolidan, recolectan, analizan y toman decisiones si es que lo ven oportuno a través de ese proceso. Entonces, cuando Perdón, doctor, no te escucha. de salud que está ocurriendo en una determinada región. Entonces, a partir de esta situación, también los servicios departamentales de salud, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud pues también complementa esa información, ya sea con sus programas locales de control, de vigilancia y control de patologías, si se trata de una patología que está sujeta a vigilancia epidemiológica, o tal vez ya sea reportando este problema de salud a lugares o al organismo internacional inmediato, como es la Organización Panamericana de la Salud, por ende.
Entonces, esta información también vuelve otra vez a los sedes, vuelve a las redes de salud, vuelve a los municipios, y pues esta información que retorna en base a acción. Entonces, esta acción que se desarrolla es para poder evitar los problemas de salud que ocurren en la comunidad donde se detectó inicialmente el evento sanitario. Entonces, esa situación es clave, tiene que haber un flujo de información y tiene que haber un feedback de esa información que se ha enviado, o sea, un retorno de la información sujeta a vigilancia. Por ende, se crean un sistema de información para poder consolidar esta y garantizar de que existan a partir de ello un conjunto de elementos que nos permitan filtrar problemas importantes y problemas que no son importantes. Entonces, existen sistemas de información a nivel internacional que nos van a ayudar a filtrar estos problemas de salud y saber pues cuáles son los que debemos reportar para poder darle solución a evitar tener eventos o brotes sanitarios que nos vayan a representar un problema importante para nuestra región. Tenemos, por ejemplo, el sistema de información en salud. Bolivia, nuestro país, al igual que todos los países de Latinoamérica, miembro de la Organización Mundial de la Salud, adoptó el Reglamento Sanitario Internacional aprobado en la 58ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2005, donde se elabora el Reglamento Sanitario Internacional. Este reglamento, pues, determina un sistema de vigilancia para eventos de salud de importancia internacional, cuando se trate ya sea de una emergencia de salud de importancia internacional o un SPI, que se lo conoce, que va a constituir un problema o una amenaza para la salud pública de los estados miembros de la OMS a causa del riesgo de propagación de alguna patología que pueda ocurrir en un determinado país. Entonces, por esa situación es que el Reglamento Sanitario Internacional va a ser una herramienta que va a permitir a los países cumplir con ciertos procedimientos acordados por los miembros para prevenir la propagación internacional de las enfermedades que representen un evento o una emergencia sanitaria de importancia internacional. Entonces, este Reglamento Sanitario Internacional va a establecer un conjunto de responsabilidades que desde luego los países tienen que cumplir, y a partir de esto pues se deben aplicar un conjunto de acciones sobre situaciones específicas para poder realizar un control adecuado. Esto para evitar de que los problemas desborden y se salgan de control de los problemas que pueden ocurrir a nivel local, y esto pues que llegue a tener una repercusión a nivel internacional. Como ha ocurrido, por ejemplo, en el COVID. El COVID ha salido de control de los países del primer mundo, incluso de China, después se fue a Irán, después se fue a Italia, después a un conjunto de países de Europa, Estados Unidos, y pues no hubo un control específico y salió de control por las características que tiene la transmisión, sobre todo una transmisión por contacto directo, por vía respiratoria, que se disemina muy rápido, tendría que ser un virus, lógicamente, y pues a partir de esta situación tuvimos el problema de salud prácticamente en todo el planeta. Por ende, lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, que es un elemento al cual nosotros vamos a hacer múltiples referencias
a lo largo de los contenidos relacionados con vigilancia epidemiológica va a permitir de que todo evento de importancia internacional sea notificado, desde las fiebres amarillas, cóleras, pestes, virus respiratorios, entre otros, que puedan afectar a la comunidad internacional, ¿no? Desde luego, siempre el sistema de vigilancia se hace un control frecuente sobre las informaciones que están surgiendo, la fuente de la información se verifica y pues los organismos representativos de la OMS a nivel regional, como son la FAO, la Organización Panamericana en el caso de América, hace la verificación de esos problemas en cada uno de los países porque la OPS en este caso tiene representantes directos a nivel nacional en cada uno de los miembros de la OMS que logran también hacer la verificación respectiva de un problema sanitario y ver que este problema sanitario no tenga implicancias para la salud a un nivel internacional. Entonces, para esto nuestro país, a través del sistema de vigilancia, crea lo que es el Centro Nacional de Enlace, que esta va a ser una entidad de inteligencia epidemiológica sanitaria conformada en el Ministerio de Salud, y su función va a ser monitorear y evaluar, además notificar y coordinar toda ocurrencia de eventos sanitarios o emergencias sanitarias de importancia internacional. Entonces, este Centro Nacional de Enlace, que también están las dependencias en cada uno de los sedes, debe operar las 24 horas, todo el año, todo el tiempo, y coordinar con los responsables de vigilancia a nivel nacional, evaluando las definiciones de casos, o sea, de los problemas de salud que se están presentando, los resultados de laboratorio para confirmar los mismos, el origen y el tipo de riesgo que puede representar ese problema de salud, el número de casos afectados, las defunciones que ha ocasionado y condiciones que van a influir en la propagación de eventos o de enfermedades. Entonces, este Centro Nacional de Enlace va a ser como una representación del Reglamento Sanitario Internacional en nuestro país, que va a permitir apoyar al sistema de vigilancia epidemiológica, que es muy aparte, que se realiza de forma regular. Y pues a partir de esto ayudar a que los eventos de salud de importancia internacional puedan ser filtrados adecuadamente. Para esto se hace siempre una evaluación de un potencial evento de salud de importancia internacional. Siempre se pregunta el sistema, ¿no?, si es que este evento va a tener una repercusión de salud pública grave. De ser así, si es que este evento de repercusión en salud pública grave va a ser algún evento imprevisto o que nunca antes se haya presentado. Además, si es que existe un riesgo significativo de que se propague a nivel internacional y si es que existe un riesgo significativo de que existan restricciones internacionales a los viajes o al comercio. Entonces, de ser positivas estas respuestas, se reporta este evento de salud pública de importancia internacional. Entonces, ¿qué es lo que se debe notificar? Todos los eventos que puedan tener repercusión grave, ya sea un incremento de casos significativos de cualquier patología, gravedad, magnitud de las mismas, eventos imprevistos que no solamente podrían ser patologías que se estén presentando de forma más común, sino aquellas que ya se han eliminado o erradicado, por ejemplo, la viruela, la poliomielitis, las gripes anteriores o el síndrome respiratorio agudo severo. En este caso, el SARS volvió a surgir y este SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, volvió a presentar un problema importante de salud pública, que es el que actualmente todavía no culminamos de controlar. Eventos inusitados que nunca antes se han presentado, ya sean causados por agentes desconocidos o que no se conocen la forma de transmisión, también son ejemplos de los cuales se deben notificar de forma inmediata por el centro de enlace. Algunos ejemplos a tener en cuenta. Por ejemplo, la infección respiratoria aguda, IRAS, a nivel global representan una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad. El 80% de las muertes por IRAS se presentan en los países menos desarrollados. Estamos hablando de que los problemas respiratorios y problemas de enfermedades transmisibles son más frecuentes en países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles son más frecuentes en países desarrollados y de primer mundo. Entonces, y según los cálculos realizados, si estas muertes
se incrementaran en 30% en los próximos 10 años, van a ser efectivas si es que no se toman acciones preventivas de forma urgente. O sea, ¿qué nos está afirmando este primer párrafo? De que si es que tenemos como tal estos problemas de salud en los países subdesarrollados, y si es que no se hace nada, vamos a tener un 30% más en el incremento de los casos en los próximos 10 años. Pero ¿cuál es el problema de estas IRAs? Si son infecciones respiratorias agudas, que puede ser una gripe, una rinofaringitis, una faringitis, una otitis, tal vez una rinofaringitis aguda catarral, un resfrío común, o ya sea tal vez una sinusitis, entre otras. Entonces, estas IRAs, como tal, representan una de las principales causas de consulta y hospitalización en menores de 5 años, llegando a originar en los países en desarrollo entre el 40 y el 60% de las consultas pediátricas. Entonces, si estas consultas, que son las principales causas de consulta pediátrica a nivel global, incrementasen en un 30%, vamos a tener una mayor demanda, sobre todo en cuanto a la atención médica. La mayor parte de los casos de los niños van a cursar con un episodio leve, como una gripe, por ejemplo, y generalmente de origen viral, es autolimitado, o sea, inicia la patología y tiene un cierto tiempo hasta que desaparece. Similar a un resfrío común, pero en algunos casos van a padecer cuadros de complicación, como neumonía, o sea, va a bajar el agente infeccioso a las vías respiratorias bajas y a partir de ello va a infectar el parénquima pulmonar, broncopulmonar, entre otros. Entonces va a producir un cuadro neumónico, bronconeumónico, que cuando este no se trata de manera oportuna, puede progresar a un compromiso del sistema respiratorio grave, produciendo ya sea una falla respiratoria con frecuencia que va acompañada de una sepsis asociada, y desde luego esto ya va a desencadenar en muerte. Por ende, la neumonía es la responsable del 20 al 30% de las hospitalizaciones por enfermedad respiratoria. Si tenemos un incremento en los casos de IRA, o sea, si no se hace nada, va a haber en los próximos 10 años un incremento de casos de IRA. Estos casos de IRA, que van a incrementar un 30%, nos van a incrementar la saturación en las consultas pediátricas y a su vez van a incrementar también el grado de hospitalización que vamos a tener de ocupación de camas. O sea, si tenemos más camas ocupadas, cuando ocurra un problema de salud como el que estamos atravesando, pues vamos a tener nuevamente un colapso del sistema sanitario. Siguiendo con el análisis, se considera desde ese punto de vista que países que tienen tasas de mortalidad infantil entre 51 y 100 por cada 1000 nacidos vivos, tienen tasas de mortalidad por IRA 6.1 veces mayor en menores de un año y 21 veces mayor en grupos entre 1 y 4 años, cuando se comparan con dichos grupos etarios en los países que tienen tasas de mortalidad menores en 25 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Estamos hablando de que existen problemas en cuanto a enfermedades respiratorias. Estas enfermedades respiratorias representan un importante número de consultas en los sistemas de salud, sobre todo en consultas pediátricas. De no solucionarse esos problemas respiratorios, van a incrementar en un 30% en los próximos 10 años. Estos problemas respiratorios representan, de no curarse, un importante número de consultas y hospitalización, incluso por complicaciones, ya sea por neumonía, por bronconeumonía, entre otras patologías, que van a obligar a la ocupación de camas hospitalarias. Cuando tenemos altas tasas de mortalidad infantil, estamos hablando en países subdesarrollados generalmente o con sistemas de salud precarios, las tasas de mortalidad infantil son altas y están por encima de 50 o 100 por cada 1000 nacidos vivos. Entonces la mortalidad por IRA también aumenta. Estamos hablando de que la mortalidad por IRA en países que tienen tasas de mortalidad entre 50 y 100 por cada 1000 va a ser 6.1 veces mayor en menores de un año y 21 veces mayor en los grupos de 1 a 4 años, cuando se las compara con países que tienen tasas de mortalidad infantil menores a 25 por cada 1000 nacidos vivos. Estamos hablando de que el control en el desarrollo, el crecimiento y desarrollo de los niños también juega un papel importante al momento de hacer un análisis de todo esto. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos este problema de salud? Nosotros tenemos que hacer un
análisis a partir de la información que se recolecta. Si bien la vigilancia epidemiológica pasiva es una herramienta que la hacemos todos los días, pero que no nos damos cuenta qué pasa con la información. Esa información tiene que ser analizada para poder verificar qué estamos haciendo, qué problemas de salud están ocurriendo. Y a partir del análisis de esos problemas de salud, buscar soluciones. Si sabemos de que las IRAs están en un número bastante alto y de no poder darle solución van a incrementar un buen porcentaje en unos 10 años y nos va a representar un importante número de consultas pediátricas y un importante número de hospitalizaciones. Además, nos va a representar un importante número de muertes. Lo que nos corresponde es darle solución al problema de la mortalidad infantil, porque en comparación con países del primer mundo, la mortalidad infantil, cuando es baja, estamos hablando por debajo de 50 por cada 1000 nacidos vivos, la incidencia de muertes por IRA también es baja. Entonces, si tenemos una mortalidad infantil por encima de 50 hasta 100 por cada 1000 nacidos vivos, también la incidencia de mortalidad va a ser alta por IRAs. Entonces, esto se relaciona mucho a lo que es las consultas de crecimiento y desarrollo, el seguimiento que se le tiene que hacer en las consultas básicas a los pacientes pediátricos. Entonces, cuando nosotros atendemos a un paciente, muchas veces no lo vemos de forma integral, no valoramos los riesgos que puede tener este paciente, independientemente de la patología por la que viene a hacer consulta, hay que hacer el seguimiento al crecimiento y desarrollo adecuado de los mismos. ¿Para qué? Para evitar de que la mortalidad infantil pueda seguir incrementando. Entonces, los episodios respiratorios agudos, y en particular las infecciones respiratorias agudas, en condiciones usuales, se presentan en nuestros países en picos de enfermedad respiratoria que coinciden con las épocas de invierno, sobre todo cuando hablamos de enfermedades estacionarias, o en las épocas lluviosas, cuando hay cambios de temperatura. Los cuadros que estos picos se presentan son en su mayoría clínicamente compatibles con cuadros de etiología viral. Desde luego, las patologías respiratorias agudas que son estacionarias son virales generalmente. Con mucha frecuencia la cantidad de casos que ameritan el manejo hospitalario en estos casos son bastante altos y es muy común de que se saturen los sistemas de salud hospitalarios, superando rápidamente la capacidad instalada, generando sobre todo un cupo importante de ocupación de camas y llevando a una situación de crisis y colapso del sistema hospitalario en general, sobre todo de instituciones de alto nivel de complejidad y en unidades de cuidados intensivos. Entonces ya vemos la implicancia que tiene la ocurrencia de los problemas de salud y cuáles son los resultados de no darle solución oportuna. Entonces, clave la vigilancia epidemiológica para hacer un análisis de lo que se está presentando en el sistema de salud y a partir de ese análisis, de esa información recolectada, poder nosotros tomar decisiones oportunas para evitar de que estos problemas de salud representen un colapso del sistema de salud y pues este resultado se lleve a contar lo que son casos graves y muertes, sobre todo por un problema determinado. Como ya habíamos analizado el corredor endémico en la clase anterior, el canal endémico, por ejemplo, de lo que son neumonías en menores de 5 años, recuerden que las neumonías son producto de las IRAs no controladas, o sea, las infecciones respiratorias agudas altas, que no fueron bien tratadas y que se complicaron y se presentaron en neumonías. Esto ya es el resultado de IRAs no controladas. Entonces, las neumonías se presentan con mayor frecuencia en la estación invernal en el departamento de La Paz. Y pues también analizamos en este cuadro, sobre todo en este canal endémico, donde se puede observar la prevalencia que tiene la enfermedad y podemos deducir cuándo el problema de salud va a ser bastante alto o cuándo va a tener un riesgo de que pueda colapsar el sistema de salud. Entonces es allí donde se tienen que implementar acciones específicas para poder mitigar la presentación de casos de neumonía. Si sabemos de que las gripes son las que se complican en neumonía, lo que vamos a hacer son campañas de detección oportuna de síndromes respiratorios agudos en pacientes pediátricos. Y a partir de eso, pues nosotros vamos a poder intervenir con acciones de promoción y con acciones de prevención en cuanto a complicaciones, ya sea con los mismos niños o con los padres, que son los tutores, para evitar de que abandonen el tratamiento instaurado en una IRA. Cuando ustedes diagnostican una IRA, brindan un tratamiento y a veces abandonan el tratamiento de los pacientes, ya sea por descuido de los padres o descuido de los mismos. Entonces, esto ya conlleva a complicaciones como la neumonía. Y allí, pues nosotros
sobre todo en periodos epidémicos, cuando analizamos la semana epidemiológica en este canal endémico de neumonías, cuando analizamos la semana epidemiológica número 9, donde incrementan los casos, 10 ya están incrementando, según el histórico, ya desde antes de esto tenemos que haber realizado acciones concretas para evitar de que nuestro curso de enfermedad tenga una tendencia histórica similar y tengamos un incremento de casos con colapso del sistema sanitario. Entonces, para eso nos sirven los datos que se obtienen en la vigilancia, que nos van a permitir retroalimentar y poder tomar decisiones de forma oportuna. Lo mismo pasa en una situación de vigilancia de IRAS en un corredor endémico, por ejemplo, que nos va a servir para la vigilancia útil, sobre todo para predecir el comportamiento de las enfermedades. Aquí igual lo que podemos observar es un canal de IRAS en menores de 5 años también, sobre todo en lo que es el Departamento de La Paz, y se ve de que también tenemos un histórico que tiende a aumentar en la estación invernal, y pues que la línea azul es el gráfico que está siguiendo su curso según la vigilancia epidemiológica. Por eso es clave de que los establecimientos reporten los casos de forma oportuna para que estos puedan ser reflejados en estos instrumentos y a partir de ello pues tomar acciones necesarias. Entonces, pese a estar en una zona de seguridad, se tienen que tomar medidas de prevención y control para que se mantengan en esta zona los casos. Que ya de salirse en una zona de alarma, se tienen que tomar medidas mucho más efectivas para poder controlar el problema de salud. Entonces aquí también tenemos un canal de enfermedades diarreicas agudas que observen entre los meses de junio y julio, es donde tienden a incrementar, así como a finales de año, y que generalmente durante ese año, la gestión 2010, entre las semanas epidemiológicas 1 a la 13, estuvieron entre la zona de éxito y seguridad la incidencia de los casos. O sea, se ha mantenido de forma adecuada y se tienen que mantener las acciones de control que se están desarrollando en esa región para evitar de que esto tenga alguna anomalía o alguna alteración. Preguntas hasta aquí. Cuanto al avanzado, es el momento de que ustedes puedan participar y puedan levantar la mano si tienen alguna duda en relación a lo que hemos hablado hasta ahora de lo que es vigilancia epidemiológica. No tenemos dudas. Se quedó bien explicativo, doctor. Gracias. Entonces, para la Edward González. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Disculpe, en lo que viene a ser los reportes, tanto semanales como diarios en caso de eventos Ya, bien, para su comodidad, en el establecimiento de salud regularmente debe haber, tendría que haber. De no existir, el médico tiene que exigir de que el responsable de estadística del establecimiento de salud le brinde las herramientas de vigilancia epidemiológica. En cada establecimiento de salud público, en este caso en el país, existen responsables de estadística en los establecimientos, sobre todo en los de casi todos, al 100%, estamos hablando del 98% de los establecimientos de salud del país. Entonces, estos responsables son los que tienen las herramientas adecuadas estos responsables de estadística son los que tienen las herramientas de vigilancia epidemiológica a disposición para poder brindarle al personal médico que está haciendo la atención y la vigilancia en estos casos. Si bien las consultas que usted realiza, las atenciones que usted realiza, ya sea el médico, rutinaria,
los establecimientos de primer nivel hasta los de tercer e institutos especializados de cuarto nivel se registra la información. Entonces, donde no se registra la información son en establecimientos privados. Muy pocas veces los establecimientos privados hacen un registro de información, pero esto es por, más que todo, poca presencia de los responsables de vigilancia epidemiológica de las redes de salud para que estos establecimientos hagan el reporte obligatorio. Está en la ley, tienen que reportar de forma obligatoria semanalmente y diariamente los problemas de salud que son sujetos a vigilancia epidemiológica rutinaria. Por ende, los libros de registro están en los centros de salud, no necesita llevarlos el médico, y los formularios de reporte obligatorio de patologías deberían estar en los centros de salud, y si no están, el médico tiene que exigirle al responsable de vigilancia que los consiga y estén disponibles para cualquier eventualidad. Gracias, doctor. Bien. Entonces, para la próxima clase vamos a pedirles de que hagan grupos de 5 personas y escojan un representante y vamos a también hacer un análisis de cómo funcionaría el sistema de vigilancia epidemiológica y también un análisis en clase que lo vamos a realizar también en conjunto, que va a valer como participación en clase también y como parte de práctica. A su vez, igual le vamos a pedir que esos grupos conformados tengan en cuenta cuáles son las patologías sujetas a vigilancia epidemiológica en nuestro país y también en la región, y también que traigan ejemplos de instrumentos de vigilancia epidemiológica que pueden investigar. Va a ser una actividad en tiempo real. ¿Alguna otra duda que tengamos? Bien, si no tenemos dudas al respecto, vamos a proceder a brindar las conclusiones de la clase de hoy. Tenemos en cuenta de que la vigilancia es clave para poder comprender cómo funciona el sistema de salud y cómo solucionar esos problemas sanitarios que ocurren, ¿no? Además de conocer la realidad de lo que es la presentación de enfermedades en una región determinada. La vigilancia epidemiológica, por ende, es un sistema de recolección, análisis e interpretación de los datos en salud que son esenciales para la planificación, realización y evaluación de la práctica de salud pública, integrada con la difusión oportuna de los datos y su aplicación a la prevención y control de los problemas sanitarios. Los tipos de vigilancia epidemiológica son la vigilancia epidemiológica activa, la vigilancia epidemiológica pasiva y la vigilancia epidemiológica especializada. En el caso de Bolivia, la vigilancia epidemiológica se articula a través de la comunidad con los establecimientos de salud de primer nivel, las gerencias de salud, que son las coordinaciones de red, y los servicios departamentales de salud, asimismo también con los establecimientos municipales y el Ministerio de Salud. Los sistemas de información internacional funcionan en base al Reglamento Sanitario Internacional, de los cuales todos los países de América son miembros, y gracias a esto, pues nosotros podemos estar alertas ante un evento de salud pública de importancia internacional que permite también alertar a los demás países sobre un problema que está ocurriendo en una región determinada. En Bolivia, la vigilancia epidemiológica internacional la realiza el Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Enlace, desde donde se recibe y se envía la información de vigilancia sanitaria a la Organización Panamericana de la Salud y esta a su vez a la World Health Organization. Bien, si no tenemos más dudas, vamos a proceder a la última actividad de la clase de hoy. Les pido que activen sus cámaras para el control de asistencia que nos pide la Jefatura de Estudios. Doctor, perdón. ¿Será que podría facilitar a nosotros las diapositivas para que podamos leerlas? Sí, se lo vamos a facilitar. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches, ¿me escuchan?
Buenas noches, le escucho. Solo una preguntita, ya que la próxima clase vamos a pasar lo que es la práctica, le cuento que ya en otra experiencia de la práctica, muchos compañeros no pudieron ingresar, creo que son más de 100, no sé si es la cantidad que hay en los inscritos en su materia. Ya. Ahorita estamos 55. Y la cosa es que cuando ya es práctica, todos se entran y varios compañeros a veces quedamos afuera. Y a ver si puedo activar una cuenta premium o si no nos saltamos otra aplicación igual para poder estar más de sí. Yo todavía a usted, a ver, háblelo con el presidente también. Gracias. De todas formas, como lo he mencionado, van a buscarse grupos de 5 personas y los representantes son los que van a participar de la actividad práctica. Noemí Díaz Rocha, por favor, active su cámara. Primer llamado. Doctor, soy la que tiene problemas con su cámara, pero si quiere puede aceptar para que me envíe de otro teléfono. Sí, se Ok. puede. Sí. Ya, doctor, ahorita le envío. En el chat ponga su caso. Doctor, una preguntita, disculpe. Sí, dígame. Más o menos en qué fecha estuviéramos dando el primer parcial. El parcial lo vamos a dar el día sábado 31 de julio. Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿El examen va a ser de manera presencial o virtual? Disculpe la pregunta. El examen es presencial. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Listo? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpen, ¿qué horario sería? El examen sería a las 7 de la noche. Doctor, ¿me puede aceptar, por favor, el envío de otro teléfono? Ok, doctor, gracias. Ok. Doctor, nuevamente soy yo. Buenas noches. Buenas noches. Vendríamos a dar sí el primer parcial este 31, ¿no? Sí, vamos a dar un parcial. El primero sería, ¿no? No hemos dado otro, así que sería el primero. Oh, claro, es que lo que pasa es que, si no me equivoco, no hace mucho, habíamos, bueno, está bien, gracias, doctor, gracias.